En la primera parte de esta serie de programas ha aprendido el decisivo papel que juegan los sensores en el funcionamiento de los vehículos. Por eso, si falla un sensor, pueden producirse importantes perturbaciones en el funcionamiento del vehículo. Fíjese en el siguiente caso práctico. Un turismo que se ha aparcado al aire libre en una noche fría no se puede arrancar. El empleado de la asistencia 24 horas comprueba primero in situ la tensión de la batería, el nivel de llenado del depósito y la autorización de arranque, pero todo está en orden. Tampoco la memoria de averías del sistema de diagnóstico muestra ningún código de avería. A continuación, el vehículo es trasladado a un taller donde permanece varias horas en una nave. Cuando un empleado del centro de asistencia intenta arrancarlo de nuevo, el motor arranca sin el menor problema. ¿Cuál podría haber sido la causa del problema de arranque del vehículo del cliente? En la subsiguiente localización de averías se constata que la señal del sensor del transmisor de posición del cigüeñal difiere de su diagrama de funcionamiento correcto. Por eso, en determinadas condiciones medioambientales, la señal puede estar por debajo del umbral de reacción de la unidad de control del motor. El caso práctico demuestra que existen situaciones en las que la lectura de la memoria de averías no es suficiente para detectar un defecto. La comprensión del funcionamiento de los sensores y las formas de sus señales le resultará útil en esta tarea. Este es el tema que trataremos a continuación. Este capítulo trata sobre las formas de las señales de los sensores. Aprenderá, en primer lugar, qué tipos de señales de salida existen y cómo pueden ser reconocidas por su forma. En otro apartado, se explica la función de los umbrales de reacción en las unidades de control. Las señales de los sensores pueden variar a causa de influencias electromagnéticas parásitas. En este capítulo también se explica la manera de evitarlas. Finalmente se expone por qué muchas señales de los sensores han de ser convertidas y digitalizadas antes de que puedan ser procesadas por las unidades de control. Los sensores poseen diferentes tipos de señales de salida. Algunos sensores, como la sonda de oxígeno, generan una señal de tensión. El esquema de conexiones muestra la disposición de las clavijas de comprobación del voltímetro para la medición de la tensión de la sonda. Haga clic en los márgenes de mezcla rica y mezcla pobre del diagrama y observe cómo se comporta la aguja en el medidor de tensión. En caso de mezcla rica, la sonda transmite una tensión de unos 850 milivoltios. En caso de mezcla pobre, la tensión es de alrededor de 150 milivoltios. Bueno, esto es tal y como ocurre para los sensores en los motores a gas también, ¿no? No solamente los de gasolina, los de gas. Y también he visto que este tipo de sensores que genera voltaje también sale para los sensores de temperatura de gases de escape, ¿no? Otros sensores, como los fotoelementos, generan una señal de corriente en su salida. La intensidad de corriente sirve a la unidad de control de medida para las magnitudes físicas de medición, que en el supuesto del fotoelemento es la intensidad luminosa. Para la medición de la corriente se debe interrumpir el circuito en un punto para intercalar el amperímetro. Haga clic en el cable superior del esquema de conexiones para conectar el amperímetro. Bien, muchachos, entonces, ¿cómo conectamos un amperímetro? ¿En serie o en paralelo? A ver. La corriente del fotoelemento fluye ahora a través del amperímetro y puede ser medida. Compruébelo usted mismo y haga clic en la nube o en el sol para seleccionar, respectivamente, una intensidad luminosa baja o una intensidad luminosa alta. Observe, mientras tanto, el comportamiento de la aguja en el amperímetro. Si la intensidad luminosa es alta, el fotoelemento genera una corriente de salida alta. En caso de reducida intensidad luminosa, el fotoelemento solo transmite pequeñas corrientes de salida a la unidad de control. Bien, en este caso de los fotosensores son los que mayormente miden lo que es temperatura de ambiente. Esto es de Chrysler de Mercedes, pero también he visto que el mismo sensor hay en Volvo. Así que más o menos ya tenemos la teoría cómo funciona.
Y en este caso, estos sensores trabajan en base a corriente, no a voltaje, ¿no? Acá miden variación de corriente. Otra magnitud de señal evaluable por la unidad de control es la resistencia óhmica. Un ejemplo son las resistencias NTC que son utilizadas en el vehículo para la medición de temperaturas. Sin embargo, la unidad de control no puede medir directamente el valor de resistencia, sino que lo calcula a partir de la intensidad de la corriente que fluye a través de la resistencia y de la tensión aplicada. La medición por separado de la resistencia con un ohmiómetro se efectúa de modo muy similar, soltando los cables por ambos lados o desmontando la resistencia NTC. Observe detenidamente una disposición de medición semejante. Haga clic para ello sobre el cable superior o inferior del esquema de conexiones. La corriente de medición atraviesa la resistencia NTC alimentada por la tensión de la batería del ohmiómetro. Haga clic sobre el copo de nieve o sobre la llama para seleccionar respectivamente temperaturas bajas o altas y observe el comportamiento de la aguja en el instrumento de medición. A bajas temperaturas, el valor de resistencia es alto. A elevadas temperaturas, el valor de resistencia desciende. Así es. Algo importante nada más, como ven en la prueba, tienes que estar desconectado. ¿No, muchachos? A veces algunos colegas cuando hacen mediciones, y siempre lo recalco, a veces lo hacen con todo conectado, ¿no? En el circuito a veces están conectados más componentes y la temperatura o la especificación del sensor no va a dar, pues, ¿no? Yo en uno de los cursos he puesto casos prácticos donde tú vas a medir, por ejemplo, un sensor de temperatura, si está conectado todo, te marca un valor, por ejemplo, no 3 kiloohmios, y así le varíe la temperatura, no te cambia, ¿no? Entonces lo importante es hacer la verificación del sensor, pero desconectado, ¿no? O solo, prácticamente. Algunas señales de los sensores deben ser convertidas en una forma de señal adecuada antes de que puedan ser procesadas por la unidad de control. Un ejemplo es el caudalímetro de película térmica. Este determina el caudal de aire aspirado por un motor gracias a una resistencia NTC que mide el enfriamiento de una resistencia de calefacción dispuesta en la corriente de aire. Un regulador electrónico mantiene constante el incremento de temperatura en la resistencia de calefacción. Con ello, transforma el valor de resistencia de la resistencia NTC en una señal de corriente de la resistencia de calefacción. En un segundo paso, la electrónica de evaluación del sensor transforma la señal de corriente en una tensión de salida en una resistencia amplificadora de corriente. La tensión de salida es utilizada por la unidad de control como medida del caudal de aire. Yo sí he podido ver este tipo de sensores bueno, también en lo que son autos para gasolina, pero también vienen los que es motores a gas, ¿ya? Lo que son igualitos el mismo funcionamiento. Para el caso de los motores Cummins que son a gas, tienen este tipo de funcionamiento. Estos le dicen que tienen como un sensor de hilo caliente, ¿no? Conforme pasa el volumen de aire, va enfriando esta resistencia que es bien sensible y eso lo convierte en señales de voltaje, pues, ¿no? Voltaje o amperaje, dependiendo del SM con lo que trabaje. Muchos sensores de los vehículos emiten señales de salida con oscilaciones regulares e irregulares. La magnitud de medición física queda incorporada en la distancia o dimensión de las oscilaciones. Así, por ejemplo, la amplitud y frecuencia de las oscilaciones de los transmisores inductivos de rotación de las ruedas dependen de la velocidad con la que se mueven los segmentos dentados que pasan al lado del sensor. Esta depende, a su vez, de la velocidad del vehículo. Observe con mayor detenimiento la forma de la señal del transmisor de rotación de las ruedas. Haga clic en el botón con el signo de más o con el signo de menos para incrementar o reducir la velocidad del vehículo. Al hacerlo, observe la señal en el osciloscopio. Ahí está haciendo una simulación de la señal que le llega al tacómetro del tablero, ¿no?
Este es el sensor que va en la caja. Bueno, aquí lo que está haciendo aumentar es la frecuencia, ¿no? Ahí lo bajamos. Ahí va cambiando la señal. Algunos sensores también pueden emitir impulsos rectangulares. Un ejemplo es el transmisor Hall del árbol de levas. En cuanto el segmento dentado alojado en el árbol de levas pasa por el sensor, se incrementa la tensión Hall emitida por el elemento Hall. La electrónica de evaluación del sensor procesa la señal y la transforma en una señal rectangular. Debido al modo de trabajo de la electrónica de evaluación, de los impulsos del segmento dentado resultan estados low y de los espacios vacíos, estados high. Esta señal es transmitida a la unidad de control donde es evaluada. A menudo los sensores solo generan tensiones bajas y corrientes mínimas. Así, por ejemplo, a bajas revoluciones del motor, el transmisor de posición del cigüeñal también transmite una señal con reducida tensión de salida. Pero, ¿qué aspecto tiene la señal del transmisor de posición del cigüeñal con el motor parado? Haga clic en el diagrama que según su opinión refleje la forma correcta de la señal. Bueno, ¿cómo es la señal de un sensor de velocidad cuando está parado? En teoría debería ser como la de aquí, ¿no? Sí, la de abajo. A ver, vamos a ver qué nos dice. Esta forma de la señal no es correcta. Es la de También arriba. con el motor parado se dan en la unidad de control señales oscilatorias mínimas provocadas por señales electromagnéticas parásitas. Para que estas señales no sean evaluadas erróneamente como señal de un sensor por la unidad de control, estas poseen un umbral de reacción. Solo cuando una señal rebasa este umbral, el valor de medición correspondiente se registra y evalúa en la unidad de control. Miren, lo que dice en la parte de acá, bueno, yo a propósito lo puse por la de abajo, realmente la señal no es continua. Siempre tiene estas oscilaciones. Después que terminamos, como quien revisa, yo tengo un pequeño video de una captura que le hice a un motor. Ahí les puedo mostrar, ¿ya? Pero sí ocurre lo que dice acá. O sea, tiene pequeñas oscilaciones. Las señales del sensor pueden sufrir interferencias de señales parásitas en su trayecto desde el lugar de instalación del sensor a la unidad de control. Observe detenidamente este tipo de interferencia con ayuda del ejemplo de una señal de sensor en forma de onda. Arrastre la señal del sensor sobre la señal parásita del diagrama inferior. A ver. Acá no sé cómo es. La señal del sensor y la señal parásita se suman para formar una señal común. Observe en las próximas páginas las medidas que se pueden adoptar para contrarrestar las influencias parásitas. Un procedimiento sencillo para la reducción de las influencias electromagnéticas parásitas es la amplificación de las señales de sensor en el sensor. Observe para ello el ejemplo con la señal de sensor en forma de onda que ya conoce de la página anterior. Haga clic en el amplificador del sensor para amplificar la señal. Con la amplificación de la señal útil del sensor, el efecto de las señales parásitas es proporcionalmente menor que en señales no amplificadas. De este modo, la señal puede ser mejor evaluada por la unidad de control. Bueno, acá claramente nos dice, nosotros a veces con el osciloscopio tenemos señales como estas, ¿no? Y bueno, lo que dice que interiormente tiene un amplificador. Bueno, esto es lo que ya llega a la EQ, pues, ¿no? Una señal más refinada.
Otro método para proteger las líneas de señales de las influencias electromagnéticas parásitas consiste en el trenzado de los cables. De esta forma, se suprimen recíprocamente las tensiones parásitas que actúan sobre los cables. Otro procedimiento es el apantallamiento de los cables con una malla metálica conectada a la masa del vehículo. Las tensiones parásitas que actúan desde el exterior son absorbidas y desviadas por la malla metálica. Bueno, este tipo de tensado, aparte de llevarlo en los sensores de posición y de velocidad, generalmente también lo lleva con los cables del J1939 o el 1708. Por ese efecto de reducir cargas parásitas, vienen así tensados. Y algunos vienen con una malla metálica de recubrimiento, ¿no? La mayoría de las señales de sensor son analógicas, es decir, se presentan como una magnitud eléctrica variable de forma progresiva. Los procesadores de las unidades de control de los vehículos trabajan, sin embargo, de forma digital. Por lo tanto, las señales analógicas deben ser digitalizadas en primer lugar. Esta conversión analógico-digital ya tiene lugar en el propio sensor o en los circuitos de entrada de la unidad de control. En la forma más sencilla de digitalización, la señal analógica es transformada en el impulso rectangular correspondiente que salta continuamente del estado high al estado low. Es el establecimiento de uno o varios umbrales de reacción lo que provoca el salto de high a low y viceversa, de low a high. En cuanto la señal analógica rebasa la tensión establecida como umbral de reacción, se genera, por ejemplo, una señal high. Si, por el contrario, la tensión analógica desciende por debajo del valor umbral, se genera la correspondiente señal low. La elección de la tensión umbral depende, entre otros factores, de la señal analógica a evaluar y del margen de medición deseado. Observe detenidamente una digitalización simple en el ejemplo de una señal analógica de velocidad de rotación de las ruedas durante un proceso de frenado. Los transmisores inductivos de rotación de las ruedas emiten una señal analógica, cuya frecuencia y amplitud disminuye constantemente cuando disminuye la velocidad del vehículo. En cuanto el vehículo se detiene, los sensores inductivos de rotación de las ruedas dejan de emitir señales a la unidad de control. Para transformar la señal analógica en una señal digital es necesario establecer un umbral de reacción. Este debe ser establecido de tal modo que la unidad de control pueda detectar el movimiento del vehículo de forma tan próxima como sea posible a su detención. Compruébelo usted mismo. Arrastre para ello el umbral de reacción a los puntos correspondientes de la señal y a continuación confirme con OK. Observe en el diagrama inferior la señal digital que se genera. Bueno, ahí se ve cómo la convierte, ¿no? Realmente la señal digital es la que lee la computadora. Ahí está más o menos cómo lo... Ahí está cómo se comporta. Bueno, esto es lo que dice en la ECU y esto es lo que manda la rueda. Esto es lo que podemos ver con osciloscopio, la parte de arriba. Muy bien. Para poder detectar el movimiento del vehículo hasta su detención, el umbral de reacción debe ser establecido de tal modo que incluso las más pequeñas oscilaciones puedan ser procesadas por la unidad de control. Este es el caso cuando el umbral de reacción se encuentra situado en el centro de la señal. ¿Qué ocurre cuando la señal analógica de rotación de las ruedas es interferida por una tensión parásita? Observe con mayor detalle una sección de la señal. La ampliación de la sección muestra que la señal corta el umbral de reacción de forma múltiple por 2 puntos. Observe la señal digital correspondiente. En aquellos puntos en los que la señal analógica supera brevemente el umbral de reacción debido a la tensión parásita, se generan impulsos digitales adicionales. Estos falsean en este supuesto la información transmitida. Para evitarlo, en la práctica se utilizan 2 umbrales de reacción.
Se produce un cambio de low a high cuando la señal rebasa el umbral de reacción superior. Se produce un cambio de high a low cuando la señal rebasa el umbral de reacción inferior. De esta forma, se garantiza que la señal parásita que sea menor que la distancia que separa los umbrales de reacción no sea evaluada. Algunos sensores, como el sensor de aceite, emiten una señal modulada por amplitudes de impulso, que es otra forma de señal digital. La información sobre el valor de medición del sensor queda recogida en la anchura del impulso rectangular. En el sensor de aceite, la temperatura, el nivel de llenado y la calidad del aceite del motor son transmitidos de forma alterna a la unidad de control del motor. Los impulsos se repiten a intervalos regulares. Utilizando señales codificadas digitalmente se obtiene una información más exacta del valor de medición. El trazado analógico de la señal es explorado a intervalos regulares. Cada valor individual de medición es representado por un bloque de datos digital. Este proceso es utilizado, por ejemplo, en el sensor de ángulo de giro del volante de los camiones con sistema de regulación de la estabilidad Teligent. En algunos casos, la digitalización de la señal ya tiene lugar en el propio sensor. Esto tiene la ventaja de que la señal del sensor se vuelve invulnerable a las influencias electromagnéticas parásitas que actúan sobre la línea de señales. Compruébelo usted mismo. Arrastre la señal digital sobre la señal parásita del diagrama inferior. Mientras las señales parásitas no permitan el salto de una señal high a una señal low y viceversa, carecen de influencia en esta secuencia, por lo que no provocan variación alguna en la información transmitida. Asigne las formas predeterminadas de las señales a los sensores correspondientes. Arrastre para ello las denominaciones de los sensores al diagrama correcto. A continuación, confirme con OK. A ver, muchachos, ahí vamos a hacerlo entre todos, ¿ya? Creo que la primera es la señal de un árbol. No, esta puede ser la de un árbol de levas, ¿no? No, la primera. Después dice sensor, señal de sensor de posición de cigüeñal. De rotación de ruedas, esta es la que hemos visto. Y esta vendría a ser la de presión de aceite. ¿O qué opinan ustedes? La presión de aceite es la de arriba. El del árbol de levas es una señal sinusoidal, que es similar al del cigüeñal. ¿Sería la segunda? ¿Al revés? Sí, No. ¿Ya? ¿Alguna opinión más? Una consulta. ¿No Sí. se supone que la señal del CMP y del CKP tienen un diente de variación que es la del PMS, del punto muerto superior? ¿Por qué Claro. le ha puesto la del... ¿Te refieres a que sea al revés? ¿La del cigüeñal arriba y la del eje levas abajo? Claro, claro, eso me parece. Bueno, acabo de entrar recién a la sesión de Zoom, no estaba desde el comienzo, pero yo tengo sé eso, que las señales de CMP y CKP, o sea, tienen una variación de un diente para el PMS. Claro, ¿no? todos tienen... Mira, la rotación de ruedas sí le hemos visto que es así, ¿no? Pues varía la frecuencia y, bueno, aquí por la frenada pues baja y después vuelve a subir. Ya, La perfecto. depresión de aceite, por lo que hemos visto, pues en un momento sube y luego baja, ¿no? Pues aquí está digitalizado. Pero en la del árbol de leva sí yo he visto que es variable, pero bueno, yo supongo que aquí, acá dice transmisor de árbol de leva Hall, ¿no? El efecto Hall es digital, entonces no podría ser esto tampoco, ¿no? Claro, claro. Está
Entonces, ¿cuál sería? Si el digital es la primera y la última. ¿Qué opinan, compañeros? A ver. ¿Alguna opinión por ahí? Claro, en esas señales definitivamente la primera y la última son las digitales. Claro, entonces, si dice transmisor HAL del eje levas, el HAL es digital. Claro. Claro. Y esa sería la primera. Entonces, la primera. Claro. Ya. Y la de rotación de ruedas. La segunda me parece la de las ruedas. La segunda. En la de ruedas yo vi que variaba la frecuencia. Era Bueno, diferente. claro. Claro. Eso es En lo la que segunda vi. varía. Ya. La tercera está parejita. ¿Y la de presión de aceite cuál sería acá? No, ahí sí no. Acabo de entrar, no estaba atento. Me parece que el del cigüeñal sería la segunda, por lo que decía el compañero, por el diente saltado, ¿no? La de cigüeñal la segunda. Miren, La esta de ruedas sería es la tercera. Esta podría ser porque, como estaba diciendo, bueno, lo que estábamos viendo el video desde el comienzo, estas vienen señales analógicas y luego son convertidas a digitales, ¿no? Y aquí puede ser la depresión de aceite, porque, bueno, la depresión de aceite variaba, y acá puede ser por el tiempo, pues, ¿no? Bota un voltaje a cierto tiempo, cae las RPM, cae el voltaje y así, pues, ¿no? Miren, le voy a dar OK sí, sí, sí. para... La idea es que participemos todos, ¿no? Pero vamos a darle OK para ver si está bien, ¿no? ¿Ya? Muy bien, su asignación es correcta. ¿Ya ven? Así debe quedar. ¿Ya? La primera es del hall, que está bien. La segunda, la posición de cigüeñal, como decía el compañero. Aquí está pues el diente distinto. La tercera es de las ruedas, porque este sí es pareja, ¿no? Es igual. Lo que en las ruedas varía es el tiempo, ¿no? Y la depresión de aceite, pues que en algún momento cuando está en alta es un voltaje y en otro el voltaje cae. Bueno, esta es una señal de presión de aceite digitalizada, ¿no? Porque también hay analógica. Bien, compañero, entonces hay como para irlo analizando y teniendo un poco más claro lo que son señales de osciloscopio. Vamos avanzando para ver qué más nos tiene el cursito. Indique dónde se amplifican las señales analógicas de los sensores para evitar las influencias electromagnéticas parásitas. Arrastre el símbolo del amplificador al lugar correcto y a continuación confirme con OK. Bueno, hablaba de que tenía un amplificador de señal, ¿no? Y este amplificador estaba dentro del SM, ¿no? Bueno, puede estar dentro, como también puede estar fuera, pero por lo generalmente está dentro del SM, ¿no? Aquí veo un transistor, los transistores están dentro del SM. ¿No? ¿Qué opinan, compañeros? ¿Está dentro o fuera el SM? Acá dice, ¿dónde se amplifican las señales analógicas para evitar influencias electromagnéticas? Bueno, lo que hemos... En la parte de arriba. En la parte de arriba. El sensor mismo. Abajo. En la salida del transistor. ¿Acá? Miren, yo estoy creyendo que es a la entrada, porque el sensor lo que hace es convertirlo para que lo lea el SM. Es lo que decía la teoría, ¿no? A ver, vamos a darle OK. A ver, ¿qué dicen la mayoría, pues? ¿A la entrada o a la salida?
o en el sensor? Ahí se quedaron mudos. Vamos a Parece dejarlo. A la entrada. ¿Ya? Bien, lo voy a dejar a la entrada y lo verificamos, ¿ya? A ver. Su respuesta no es del todo correcta. Vuelva a intentarlo. A ver, vamos a ver. Bueno, a la entrada no es. ¿En dónde lo coloco? Arriba. en el sensor. En el sensor. Del sensor ya sale amplificado. A ver. Voy a ponerle OK. O si en caso no fuera del sensor, ya sabemos que es a la salida. Alguien dijo a la salida. No me acuerdo quién. Correcto. Para evitar Salida. influencias electromagnéticas parásitas, la amplificación de las señales analógicas de los sensores ya tiene lugar en el propio sensor. De esta forma, las posibles influencias parásitas actúan de forma proporcionalmente reducida sobre la línea de señales, por lo que pueden ser procesadas en mejores condiciones por la unidad de control. Bueno, ahí estaba la explicación. Era la salida. Lo que pasa es que no estábamos seguros, ¿no? Indique cómo se pueden proteger las señales de los sensores de las influencias electromagnéticas parásitas. Haga clic en todas las respuestas correctas y a continuación confirme con OK. A ver, aquí me tienen que ayudar, ¿eh? Primero, Primero es correcto. la segunda es el apantallado con malla metálica. Claro, es así. Dice, amplificando las señales analógicas en la unidad de control. No. La otra Sería el último. El último. amplificando las señales analógicas. En el sensor, claro. Ya. Y también no cuarta, tercera. las... ¿Cuál? Claro, ¿qué tal? Digitalizando las señales analógicas en la unidad de control. O sea, lo conviertes a digital y ahí hay menos ruido también, ¿no? Claro, eso también explicó, pues, ¿no? Ya. Bueno, acá dice, pues digitalizándose en la unidad de control, amplificando las señales en la unidad de control. Eso sí creo que no hace, porque lo amplifica en el sensor, pues, ¿no? Bien, le voy a dar OK ahí, ¿ya? Y vamos revisando si nos equivocamos. Su respuesta no es del todo correcta. Vuelva a intentarlo. A ver, aquí debemos habernos equivocado en algo. A ver, lo de la malla, sí va. Y de la digitalización de las señales análogas en la unidad de control, sí. Esas dos nada más, no, profe. No creo. ¿Eh? Me dice, ¿cómo se puede proteger las señales de los El sensores? último es correcto. No, está hablando de está hablando del sensor, no lo animando, ¿no? Dice, ¿cómo se pueden proteger las señales de los sensores de las influencias electromagnéticas? Claro, o sea, ese es antes de entrar al módulo, pero ¿no? Antes Así de es. entrar en el recorrido. Entonces no es la cuarta, pero entonces, claro. Entonces, la última. Entonces sería ¿no? Digitalizando las señales analógicas. Podría ser también digitalizando en la tercera, ¿no? La última también. Claro, podría ser la tercera, porque si lo digitalizas en el sensor, ya viajaría digitalmente, pero ¿no? También, ¿no? Ya. La primera sí no es, ¿no? Porque las señales analógicas no las amplifica en la computadora. Ya hemos visto que lo hacen en el sensor. O sea, la primera descartado. La segunda sí. Y acá dice digitalizando las señales analógicas de la unidad de control. A ver, le voy a dar OK ahí, ¿ya? Para ver qué... Correcto. Ahí está, ¿ves? Las señales de los sensores se pueden proteger de las influencias electromagnéticas parásitas mediante el apantallamiento de las líneas de señales con una malla metálica. Otros métodos consisten en la digitalización de las señales analógicas de los sensores o en su amplificación en el propio sensor. Ahí está, muchachos. En la segunda no salió.
Resumamos una vez más el capítulo. Los sensores generan diferentes tipos de señales de salida como tensión, corriente, resistencia óhmica, oscilaciones regulares e irregulares, así como impulsos rectangulares. Las unidades de control poseen un umbral de reacción. Este solo permite que una señal sea registrada por la unidad de control cuando rebasa una determinada magnitud. Las influencias electromagnéticas parásitas pueden falsear considerablemente un valor de medición. Una medida sencilla para reducir estas señales parásitas consiste en amplificar la señal del sensor. El trenzado de los cables o el apantallamiento con una malla metálica conectada a tierra ofrece una protección adicional. Las señales de los sensores deben ser digitalizadas para su posterior procesamiento en la unidad de control. Esta digitalización puede tener lugar en el propio sensor o en la unidad de control. Las señales digitales son invulnerables a las señales parásitas. Este capítulo trata sobre el calibrado de los sensores. Primero observe lo que se esconde tras los conceptos de inexactitud estadística y sistemática de medición. Otro apartado está dedicado al calibrado de los sensores y trata los casos en los que es necesario proceder al calibrado. Con ayuda de diferentes ejemplos, sabrá también finalmente quién puede efectuar el calibrado. En diferentes mediciones de una misma magnitud, la temperatura por ejemplo, el mismo sensor emite cada vez valores de medición que difieren mínimamente, en unas ocasiones por exceso y en otras por defecto. Estas divergencias se denominan inexactitud estadística de medición. Por eso las mediciones entrañan en principio una inexactitud. Sin embargo, la mayoría de las mediciones se encuentran dentro de una banda de tolerancia. Así, por ejemplo, en la mayoría de los casos, los sensores de temperatura miden la temperatura con un margen de tolerancia de 1 grado centígrado hacia arriba o hacia abajo. Por ello, carece de sentido indicar los valores de medición con más decimales de los que corresponden a la exactitud de medición del sensor. También puede ocurrir que cada uno de los valores de medición difiera preferentemente en un sentido del valor de medición absoluto. En este caso se trata de una inexactitud sistemática de medición. Es reconocible porque el valor medio de las mediciones difiere del valor de medición absoluto. La diferencia sistemática es siempre la misma para un mismo sensor, si bien puede variar de un sensor a otro. El fabricante del sensor suministra la curva característica correspondiente al tipo de sensor con una banda de tolerancia, aquí por ejemplo la de una resistencia NTC. La banda de tolerancia viene a expresar que la mayoría de los resultados de medición de los sensores de un tipo específico se sitúan, a pesar de la inexactitud estadística y sistemática de medición, dentro de esa banda de tolerancia. La dispersión de los resultados de medición en los sensores tiene como consecuencia que diferentes vehículos muestren reacciones diferentes. Vea el siguiente ejemplo. Todas las unidades de control de un determinado tipo de vehículo detectan un exceso de temperatura en cuanto se registran al menos 120 grados centígrados en la temperatura del líquido refrigerante y restringen entonces la potencia del motor. En uno de los vehículos esto sucede, referido al valor de medición absoluto de 120 grados centígrados, ya a los 119 grados centígrados, porque en este caso el sensor presenta una inexactitud sistemática de medición de 1 grado hacia arriba. En otro vehículo, la restricción de la potencia del motor solo tiene lugar, por ejemplo, cuando se alcanzan los 121 grados centígrados reales, ya que el sensor presenta una inexactitud sistemática de medición de 1 grado hacia abajo. Mientras que debido a inexactitudes de medición estadística, una dispersión semejante resulte aceptable, no hay razón alguna para sustituir el sensor. Bueno, aquí lo que está mostrando es el margen de error que tiene un sensor, ¿no? Generalmente, bueno, no se ve mucha información de esto, pero todos los sensores, como mostrado anteriormente en la curva, yo sí he podido hacer pruebas y no, o sea, el valor no siempre es exacto, ¿no? No te va a dar exactamente como en la tabla, tiene un rango, ¿no? De más, menos 1 grado. En algunos casos, esto mismo también detecta el SM, ¿no? El SM también corrige este margen de error. A ver, voy
Vamos avanzando. ¿Qué se entiende por inexactitud estadística y sistemática de medición en los sensores? Haga clic en la respuesta correcta en cada caso y a continuación confirme con OK. A ver. Este es, bueno, inexactitud. Es el margen de tolerancia sistemática de medición descriptible. A ver, en esta, ¿cuál sería? Esta es la diferencia entre la medición de un valor de un sensor y absoluto. La primera. La diferencia entre los valores de dos sensores del mismo tipo, esto no. La parte de los valores de medición que se encuentra fuera de la banda de tolerancia. Esta creo que es la segunda. Esta es la diferencia. Este es el margen. Solo deja escoger uno porque se ha borrado el primero que has puesto. Entonces solo es uno, ¿no? Es el primero nomás, el primero es el correcto, claro. Y el de aquí sería el margen, porque en lo que estaba hablando era la segunda parte del margen. Claro, parece que sí. Porque acá dice la diferencia entre valor medido de todos los valores de medición de un sensor. Es el margen, la segunda es el margen. Le voy a dar OK y vemos, ¿no? Su respuesta no es correcta. Vuelva a intentarlo. Ahora, a ver, la primera habló, sí es los valores absolutos del valor sensor y el absoluto. Y en esta estadística y sistemática. La nueva temporada del programa de televisión más exitoso de los Estados Unidos. Además, las autoridades... La última. Ahí. ¿Esta? No, está bien, o sea, ahí, dale ahí. No, ya le di así ya. Así ha estado ya. Acá cuando habla de estadística era la comparación, ¿no? Entre el valor absoluto y el valor del sensor. Aunque siempre que tenía unos picos de diferencia, ¿no? Y acá le estaba poniendo yo, está fuera de la banda de tolerancia. Acá sí no se agarró, ¿ah? En esa segunda me parece la tercera opción. Entre la diferencia entre el valor medio de todos los valores de medición de un sensor y el valor de medición absoluto. Ya. Parece. Mira, lo voy a pasar para ver cuál ha sido el error, ¿ya? A ver. Muy bien. No, está bien. Por inexactitud estadística de medición se entiende la diferencia de cada uno de los valores de medición de un sensor con respecto al valor de medición absoluto. Para determinar la inexactitud sistemática de medición, se ha de calcular en primer lugar el valor medio de todos los valores de medición de un sensor. La inexactitud sistemática de medición es la diferencia entre este valor medio y el valor de medición absoluto. Estaba bien la respuesta ahí que está diciendo el colega. La tercera era. Cuando las diferencias sistemáticas de un sensor no resulten aceptables, este deberá ser sustituido o calibrado dependiendo del sistema. Si, por ejemplo, los valores de medición de un potenciómetro de mariposa de estrangulación se encuentran permanentemente por encima del valor de medición absoluto, es conveniente que el sistema sea calibrado de nuevo para desplazar la curva característica del sensor que incluya la inexactitud sistemática de medición. El calibrado se puede efectuar durante la producción del vehículo en un centro de asistencia o de forma automática por el propio sistema.
Observe un ejemplo de calibrado en un centro de asistencia. Para el calibrado del sensor de ángulo de giro del volante de una clase M, se realiza un recorrido en línea recta de una longitud exactamente definida. Durante el mismo, la unidad de control aprende a reconocer esos valores de medición del sensor de ángulo de giro del volante como posición central de la dirección. Esta información es guardada en la unidad de control y sirve de valor de referencia para cualquier movimiento de viraje. También el conductor puede efectuar el calibrado. Así, por ejemplo, la activación del control de la presión de inflado de los neumáticos por el conductor después de efectuar un cambio de neumáticos, por ejemplo. Mediante el calibrado, las nuevas presiones de los neumáticos son asumidas como valores teóricos. Yo sí puedo comentarles algo sobre este tipo de sensores. Por experiencia que he tenido con Toyota, Toyota viene con este tipo de sensores en la rueda. Si tú, por ejemplo, lo que tienes que hacer es ahí, bueno, yo lo he hecho, es nivelar las presiones neumáticas de todas las ruedas y tiene un botoncito. Lo mantienes presionado mientras que lo conduces por un tramo y automáticamente el sistema reconoce y aprende la medición, ¿no? Y luego ya, si se te baja la llanta, ya te marca, ¿no? Que hay una llanta que está más baja, ¿no? El botoncito que te refieres, ¿en dónde lo lleva? Yo estaba viendo un Toyota Solara en el lado del piloto, debajo del timón, ahí tiene un botón con el símbolo así de la rueda. Me pasó porque tenía un carro de esos y le cambié de aros. Cuando cambié de aros, le puse, bueno, igual, el sensor lo lleva pues aquí en el pitón, pero cuando andaba salía el check de la rueda. Lo escaneamos y no había código de la rueda, pero salía. Y ya buscando en internet en el manual, tenías que presionar el botón y mientras que lo conducías ahí dice más o menos 500 metros y aprende. Me imagino que, como habíamos visto en la teoría, debe haber sensor de estabilidad, pues, ¿no? Y luego soltabas y ya no salía este código, este check. Muy interesante. Muy Algunos sistemas ejecutan un proceso de calibrado de forma automática. Un ejemplo es el sistema de embrague en el cambio manual automatizado. El sensor de recorrido del embrague, ubicado en el dispositivo de desembrague centralizado, capta la posición del cojinete de desembrague. Para la optimización de los procesos de embrague, la unidad de control calibra constantemente el punto de engrane y el punto de cierre del embrague en cada arranque del motor y después de cada cambio de marcha. Si no se produjera de este modo, el embrague podría dar tirones o patinar. Aquí, de modo similar a la reprogramación de la posición central del volante, el sensor no solo se calibra a sí mismo, también calibra el sistema completo. En estos casos, las eventuales inexactitudes sistemáticas de medición del sensor no repercuten perjudicialmente en el funcionamiento, ya que el sistema se calibra con arreglo a las inexactitudes de medición adaptándose a las mismas. Digo, este tipo de calibración que habla acá también se hace en el Volvo, ¿no? Sí, con la el caja shift, chip. ¿no? Sí, en este caso puede hacerlo con la máquina y también es ¿cómo se llama? ¿Cómo dice esto, no? Digamos, a medida que se va gastando también va tomando nuevas medidas, ¿no? La TECU, ¿no? La computadora. Se reajusta. Es importante porque no solo depende de una calibrada para que trabaje 2 años, ¿no? Durante esos años que se desgasta, también se va ¿no? Se va calibrando, no calibrando, se va tomando medidas automáticamente, ¿no? Es igual esto, como habla del auto. Sí, he visto que mide el desgaste incluso, ¿no? Claro, en la prueba puedes ver el desgaste, el valor real y el desgaste, ¿no? A medida que va cada escaneada que haces, ¿no? Para ver más o menos los milímetros, ¿no? El ancho del disco, ¿no? Y puedes hacer un servicio de cambiar disco o fallas, ¿no? Así es. Y la máquina te arroja eso.
Buen dato, Diego. La próxima lo voy a invitar a David para que ahí nos comente algo más de... Bien, voy avanzando. ¿Qué ocurre durante el calibrado de sensores? Haga clic en las respuestas correctas y a continuación confirme con OK. A ver, opiniones ahí. Yo creo que el concepto es la primera, porque acá dice se modifica la curva característica guardada del sistema. El sistema viene calibrado, ya no se modifica, bueno. Pueden ser dos. Ampliar la banda de tolerancia del sensor no debería ser. Modificar la curva característica guardada del sistema. A ver qué opinan los compañeros. Acá dice, ¿qué ocurre durante el calibrado? A ver, muchachos, opinión. La segunda, se modifica la curva característica del sensor guardada en el sistema, ¿no? ¿También puede ser? ¿No crees? Porque en un calibrado, ¿no? El sistema acepta la... Claro, también un sistema. ¿Cuáles serían las tres? La última no estoy seguro, la primera no estoy seguro, la primera. Serían la segunda y la tercera. No, se modifica. A ver, le voy a dar OK y revisamos. ¿Ya? Muy bien. En el proceso de calibrado se modifica la curva característica del sensor guardada en la memoria del sistema, modificación que es aceptada como nueva curva característica. Ya, eso es lo que ocurre en el proceso de calibrado, ¿eh? Resumamos brevemente el capítulo. En la captación de magnitudes de medición por un sensor, los resultados de medición varían siempre ligeramente de forma aleatoria con respecto al valor de medición absoluto. Esta inexactitud de medición básica se denomina inexactitud estadística de medición. Si además los resultados de medición varían de forma regular con respecto al valor de medición absoluto, se trata de una inexactitud sistemática de medición. Tanto las inexactitudes estadísticas de medición como las sistemáticas suelen encontrarse normalmente dentro de la banda de tolerancia de un sensor. Esta es suministrada por el fabricante con la curva característica del sensor e indica la diferencia admisible entre los resultados de medición y el valor de medición absoluto. Si una inexactitud sistemática de medición provoca reacciones inaceptables en el sistema, el sensor deberá ser sustituido o deberá procederse al calibrado del sistema afectado. Al hacerlo, se modifica la curva característica del sistema. El calibrado puede efectuarse ya durante la producción del vehículo o más tarde en un centro de asistencia. Algunos sistemas, como el control de la presión de inflado de los neumáticos, pueden ser calibrados por el propio conductor. Pero otros sistemas ejecutan el calibrado de forma automática, tal y como ocurre con el sistema de embrague del cambio manual automatizado. Ahí justo comentó lo último que hablábamos sobre las llantas, ¿no? Que el conductor lo puede calibrar. En Toyota también pasa lo mismo, ¿no? Y bien, a ver qué más nos falta acá. Este capítulo trata sobre el fallo de los sensores y las consecuencias que ello conlleva. Sabrá cómo las unidades de control detectan los defectos en los sensores y cómo pueden reaccionar si falla un sensor. Otro apartado se ocupa de las posibilidades de comprobación de los sensores en el diagnóstico de averías. Finalmente, se expone la resolución del caso práctico planteado en el primer capítulo, en el que un sensor de posición del cigüeñal defectuoso provocó la parada del vehículo de un cliente. Ajá. Este capítulo está interesante, ¿no? Los defectos en los sensores pueden repercutir de muy diversas maneras.
Si se trata de un fallo integral, la unidad de control ya no será capaz de detectar más de una o varias magnitudes de medición. Dependiendo del sensor y de su función, en un caso como este la capacidad funcional del vehículo se puede ver ligeramente restringida o bien, como ocurría en el caso práctico del primer capítulo, podría provocar la parada total del vehículo. Los valores de medición erróneos también indican un defecto. Considere, por ejemplo, el caso de una resistencia NTC defectuosa utilizada como sensor de temperatura del líquido refrigerante. El margen de medición aquí representado para la captación de la temperatura del líquido refrigerante se encuentra entre menos 60 grados centígrados y más 150 grados centígrados. Debido a un defecto, el trazado de la curva característica de la resistencia NTC es diferente al de su curva característica de fábrica. Según esta, a una temperatura de 30 grados centígrados, el sensor debería emitir un valor de resistencia de unos 2 kiloohmios. El sensor defectuoso alcanza el mismo valor de resistencia solo al llegar a una temperatura de unos 78 grados centígrados. Puesto que esta temperatura se encuentra todavía dentro del margen de medición del sensor, la unidad de control no puede detectarlo como fallo y parte de unas premisas erróneas. Las consecuencias pueden ser, por ejemplo, reacciones erróneas del sistema o visualizaciones también erróneas en el cuadro de instrumentos. En este caso no se procedería a un arranque en frío, a pesar de que hubiera sido necesario. Las unidades de control pueden detectar los fallos de los sensores basándose en parte en el valor de medición obtenido. Eche un vistazo de nuevo al ejemplo de la curva característica de una resistencia NTC en el sensor de temperatura del líquido refrigerante. A menos 60 grados centígrados posee un valor de resistencia de unos 550 kiloohmios y a 150 grados centígrados una resistencia de 60 ohmios. Una resistencia superior a 550 kiloohmios es interpretada como interrupción por la unidad de control, mientras que una resistencia inferior a 60 ohmios es interpretada por la misma como cortocircuito. Pero las unidades de control también pueden detectar los fallos de los sensores en base a su plausibilidad. Así, el interruptor de soltado BAS, el interruptor de la luz de freno y el sensor de recorrido de membrana del servofreno neumático han de emitir valores de medición compatibles entre sí. Si se producen informaciones contradictorias, la unidad de control detecta esta circunstancia y puede reaccionar oportunamente. ¿Qué repercusiones pueden tener los sensores defectuosos en el vehículo? Haga clic en las respuestas correctas y a continuación confirme con OK. A ver, aquí me ayudan a hacer el test. Acá dice, ¿qué repercusiones puede tener los sensores defectuosos en el vehículo? A ver muchachos, para resolverlo. El defecto del sensor puede provocar que la línea de control no sea capaz de detectar magnitudes de medición. La primera no creo, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Si el sensor falla o manda errónea la señal, de hecho que ¿cómo se llama? La computadora sí va a detectar la magnitud física, solo que va a ser muy adelantado, no, o sea, ¿cómo se llama? Claro, va a variar, ¿no? Pero no, la segunda. La tercera opción también es. La tercera, sí. Mira, los sensores pueden provocar reacciones erróneas en los sistemas y la realización. Claro, eso sí. La segunda, los defectos de los sensores no restringen. ¿Da dos opciones o una? No, sí da dos opciones. Esta es la que dice que no restringe, sí restringen. En caso la tercera y la cuarta parece. Claro, la cuarta sí, porque va a provocar que el vehículo se pare, pues, ¿no? Claro, está bien. En casos extremos. Tercera y cuarta. Ya, a ver, voy a probar esos dos. Pero dice...
Su respuesta no es correcta. Vuelva a intentarlo. Esta respuesta tampoco es correcta. Vea la solución. ¿Qué hice? El defecto en un faltó la sensor primera. puede provocar que la unidad de control ya no sea capaz de detectar una o varias magnitudes de medición. Otra consecuencia de los defectos en los sensores pueden ser reacciones erróneas del sistema o visualizaciones erróneas en el cuadro de instrumentos. En casos extremos, el fallo de un sensor puede provocar incluso la parada del vehículo. Ya, bueno, yo estaba por ponerla, justo le iba a decir la primera, porque dice, ¿no? En un defecto de un sensor puede provocar que la unidad de mando no sea capaz de detectar una o varias magnitudes de medición. Eso es lo que hace el sensor, ¿no? Giancarlo, Sí. pero mira, bueno, ahí había puesto en check, ¿no? Pero, o sea, pero igual la computadora sigue detectando la magnitud física, solo que ya va a ser variable, ¿no? O sea, no va a estar en su lineamiento, ¿no? Claro, no va a estar dentro del Pero rango, pues. la primera un poquito que me... Claro, yo te cuento una experiencia. Por ejemplo, yo estaba trabajando con un Scania, un Volquete P420, y yo tengo ya las medidas, bueno, la verdad en la cabeza, ¿no? Ya los tengo ya en mínimo a 1500 o ya 2200. Pero este carro botaba humo negro cuando acelerabas a 1500, mucho humo negro. Y el valor del sensor o sea, en ralenti, o apagado, mejor dicho, abriendo contacto, ese es más o menos 0.98 bar. Pero ese 0.98 bar no es que hay, claro, o sea, un bar en realidad es una cantidad física muy, muy alta, ¿no? O sea, pero Scania le pone ese valor en cero, o sea, ese es su valor de Scania, ¿no? No es que pase aire físicamente, simplemente que lo pone así cuando no hay aire, un bar. Ya. Y tú aceleras más o menos, en 1500 llega a un promedio de 1.15 bar, y lo aceleras al máximo, llega a 1.30, dependiendo de la carga del motor, va bajando, ¿no? Hasta 1.20. Pero este de acá, cuando abrías contacto, estaba marcando 1.08 bar. O sea, tenía más o menos como 0.8, como 8 kilopascales de avance, ¿no? Que para mí estaba mal de ese momento. No me salía código. Pero cuando aceleraba me llegaba a 1.40, más o menos, a 1500. ¿Y tampoco Y ese salía el margen código? no salía código. Era una falla que le escanearon en varios lados y, bueno, llegó al taller, ¿no? Que no da, ¿no? Pero yo ya sabía los valores y esa variación así pequeña hacía que la computadora asumía que estaba entrando más aire y por ende la computadora inyectaba más combustible, porque la relación aire y combustible va en forma lineal, ¿no? O sea, a más aire, la computadora le va a entregar más miligramos ¿cómo se llama?, de combustible. Claro, ahí lo que estaba haciendo es Botado humo negro. como Pero no me supuestamente... botó código, pero la computadora seguía leyendo la magnitud física, ¿no? Pero le puso otro sensor. Ahora, los sensores también se valoran con el tiempo por cuestiones, digamos, también por tiempo, y porque la magnitud física siempre va a haber una fuerza, ¿no? O sea, los sensores, la mayoría son capacitivos, ¿no? Algunos de presión, y la misma presión del aceite, del aire, hace que también el diafragma internamente se vaya desbocando o vaya de repente, en algunos casos se pega, ¿no? En los Volvos ocurre mucho que se pega el sensor de presión de combustible. A veces, ni bien escanea, ya está marcando 700 kilopascales, o va subiendo de poco en poco, ¿no? Y así, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita mañana voy a ver una caja de chip que el carro estando frío, me está marcando entre 98 grados centígrados la caja, la temperatura de la caja. Y cuando ya calienta de verdad, cuando debería marcar 110, ya está marcando 140. O sea, desde ya se está protegiendo la caja, ¿no? Ya no entra todos los cambios, ¿no? O sea, tienden también a fallar los sensores, ¿no? Con el tiempo, con el calor del aceite, todas esas condiciones, ¿no? Claro, es que los sensores, como estábamos viendo en la teoría, pues hacen el cambio físico a eléctrico, ¿no? O electrónico. No, claro, no, o sea, en realidad los sensores lo que nos miden son condiciones físicas, ¿no? O sea, puede ser presión, temperatura, ultrasonido, y los convierte a señales eléctricas, ¿no? Y dentro de las señales eléctricas podrían ser señales análogas o las digitales, pues, ¿no? Al final, ¿no? Digitalizadas, ¿no? Eso es dependiendo ya del tipo de fabricante, ¿no? Por ahora creo las digitales cuestan más caras, por eso que todavía no
al No menos implementan mucho. no implementan mucho, pero ya yo creo que con el tiempo van a ser más digitales, ¿no? Porque el digital es más preciso, pues, ¿no? Las señales ya van en un margen de voltaje, ¿no? Y es mucho más preciso, menos ruido y más rápido, ¿no? La velocidad también de data. Claro, Pero es así costoso. es. Ah. Por eso que la primera decía, ¿no? Pero puede fallar el sensor, pero sigue mandando la señal física, ¿no? O sea, la variación, ¿no? O sea, claro, va a ser con otro valor, pero, ¿no? Pero un poquito que tenía con la primera, un poco de... Está bien, Está bien, avanza, no dejarlo. la idea es agilizar más o afianzar más los conocimientos. Ya, voy avanzando entonces. Sí. Al producirse el fallo de un sensor, la unidad de control puede reaccionar de diversas maneras, dependiendo de la concepción del software. Así, en lugar del valor de medición del sensor en el que se ha producido el fallo, puede utilizar un valor de medición equivalente de otro sensor. Si, por ejemplo, en el cambio automático se produce un fallo del sensor de temperatura del aceite del cambio, en su lugar se recurrirá al valor de medición del sensor de temperatura del líquido refrigerante como magnitud de referencia. Cuando la función de un sensor que presenta un fallo no puede ser sustituida por otro sensor, la unidad de control utilizará, en lugar del valor de medición, un valor de sustitución que tenga predeterminado o haya calculado. Un ejemplo es el sensor de temperatura del líquido refrigerante. Si este falla durante el arranque del motor, la unidad de control presupondrá que el motor está frío, y tras un funcionamiento prolongado del mismo, presupondrá que el motor está a temperatura de servicio. Ambas situaciones están programadas en la unidad de control como modelo de cálculo y se hacen cargo provisionalmente de la función del sensor defectuoso hasta la sustitución del mismo. Los valores de sustitución programados garantizan de este modo la seguridad del sistema incluso durante el funcionamiento de emergencia. Sin embargo, también existen situaciones en las que la unidad de control desconecta el sistema afectado si no obtiene señales del sensor, llegando incluso a impedir su puesta en marcha. Aquí para hacerles un comentario sobre, bueno, aquí está hablando sobre un sensor de temperatura y el del nivel, ¿no? Si el del nivel está mal y el de temperatura está comportándose normal, lo que va a ocurrir es que en este caso, pues va a arrojar un código de falla del sensor de nivel, pero va a funcionar, ¿no? El motor. Bueno, dependiendo de la protección que tenga. Les comento el caso porque me pasó algo muy raro en un auto, pero de ahí a veces se aprende. Por ejemplo, la tapa del radiador estaba mal, ¿no? Y constantemente calentaba. Y lo calentaba y salía el código de temperatura. Pero ¿qué pasa? Que en algunos autos, le cuento mi experiencia con Toyota, este auto tenía que tener presión en el sistema de refrigeración para que funcione el ventilador. Como estaba mal la tapa, no tenía presión y por eso no trabajaba el ventilador y lógicamente calentaba, ¿no? Entonces, a veces los sensores que tienen que ver uno con el otro en el sistema tienen como si fuera una función combinada, ¿no? Y acá, acá también más o menos entra el tema, digamos, de que cuando falla un sensor o se corta, la computadora también asume un valor por default, ¿no? Por ejemplo, hablando del Scania mismo, cuando no funciona el sensor de admisión, la computadora manda, o sea, si estuviese mal volado internamente, le manda 1.70 bar, digamos, ya por default, ¿no? Es igual también, ¿no? Más o menos también lo que dice es, si falla, en el CUMIS, ¿no? Cuando falla el CUMIS, el sensor de temperatura, la computadora toma el valor del sensor de temperatura de aire, ¿no? Para la activación del ventilador, ¿no? También, ¿no? Sí, también agarra ese valor. Claro, o sea, de los dos se agarra para accionar el ventilador y no recaliente, pues, ¿no? Toma Claro. valores de otras, por eso que Claro, siempre... lo que pasa es que las computadoras también, bueno, en este caso es como un modo de protegerse para que no se quede parado, ¿no? Si hay otro sensor que puede de alguna forma monitorear asumir y monitorear la condición, en buena hora, ¿no? Pero como hay sensores, como les explicaba ese caso que también me pasó, ¿no? Que el sensor del sistema tenía uno de presión de refrigerante y como no estaba sellando la tapa, no funcionaba el ventilador.
Dio, pregunta, Dio, ya que está hablando sobre el tema del sensor de temperatura en Scania, pasa que no está tomando la información del sensor de temperatura, ya se le cambia el sensor de temperatura y no, pues entonces, como yo creo, como dice Dio, toma una señal por default y pasa que el camión lo toma como camión, como motor frío y todo el tiempo anda funcionando así como, o sea, mal, pues, mal funcionamiento y estamos tratando de que sacar la señal del sensor de temperatura, el voltaje, para que pueda tomar esa señal. ¿O cómo se podría hacer eso, Dio, un poco en Scania, del sensor de temperatura? ¿De temperatura? De refrigerante, sí. Pero lo que tú quieres es tomar de un sensor la señal para que lo conectes a otro cable, ¿es lo que entendí? Sí, algo así por ahí, porque pasa que No, hace lo que eso no pasa se que puede. lo que estaba explicando él es que cuando se malogra un sensor, la computadora ya no lo toma de referencia, por ejemplo, el de refrigerante, sino el de admisión. Como también casi ocurre en Cummins, ¿no? En la misma computadora lo hace. Ajá. En algunos casos lo hace por calibración, pues, ¿no? Por ejemplo, algunos camiones tienen hasta tres, digamos, variantes, ¿no? Puede ser el de admisión, inclusive también puede ser el pirómetro, ¿no? Que va en el escape, el de gases, ¿no? Si aumenta la temperatura, expulsa los gases más calientes, ¿no? Y también lo detecta el sensor ¿no? O sea, puede tomar esos valores, ¿no? Claro. Hoy pasa que el módulo no está tomando siempre la señal de temperatura del refrigerante. Creo que está mal internamente el módulo, porque sí, no está tomando siempre la señal de la temperatura del refrigerante. Y el motor está funcionando muy tosco, así como todo el tiempo. Entonces, algo ya se quería hacer, como por ejemplo engañar el cerebro poniendo unas resistencias, pero no sabría de qué valor. Ya, no, escucha, lo que pasa es que en el Scania el ventilador acciona a los 87 grados. ¿Y cómo? Ahora, si tú le quieres mandar 60 grados o 70 grados fijo, el ventilador no va a accionar, todo el tiempo va a estar casi estático y te va a recalentar, y te va a poder recalentar. O sea, tendrías que tener una resistencia variable y ¿cómo se llama? La verdad, lo mejor es dejarlo por default. Ya la computadora va a asumir y va a tomar el valor de otra, ¿no? Y lo ideal es también que reemplace ese sensor urgente. Sí, pero internamente siempre el módulo no está mal hoy, dio. Entonces no está tomando siempre la señal de temperatura. No, yo creo que está mal siempre el módulo y tiene problema de temperatura. La aguja del refrigerante se cae abajo. Escúchame, es una falla de módulo ya, sí se repara eso, hay que cambiar los componentes. Se repara eso, sí. Y es que creo que acotando un poquito para lo que hace el colega, creo que en este caso es muy importante y es casi vital el uso del osciloscopio para sacar una señal válida, correcta del sensor, para ver si el problema es sensor o es el módulo, pues, ¿no? En todo caso. Con multitester, claro, hay una variación de 2.1 voltios, desde 1.5 hasta 2.2 más o menos. Es lo ideal, Claro. ¿no? Y tener la máquina, ¿no? Para testearlo también, ¿no? Claro. Con un osciloscopio sería poner, digamos, como dice el colega, ¿no? Claro. Ahí recibes la señal directa del sensor para saber si el problema es sensor o es la SM, pues, ¿no? Claro, también. Y es que realmente en todas las unidades para dar un correcto diagnóstico hay que tener los valores ya, como dice Dio, en la mente. E igual ocurre en Volvo. En Volvo es vital saber todos los valores exactos para poder dar un buen diagnóstico, porque hay muchas fallas que no las reconoce como DTC y uno si no tiene los valores en la mente es por las puras, pues, ¿no? El escáner es prácticamente un adorno. Pues mira, el amigo Carlos está preguntando, ¿qué diferencia hay entre un switch de temperatura y un sensor de temperatura? A ver, lo que pasa es que el switch de temperatura tiene un platillo internamente que a una determinada temperatura se va a dilatar los metales y va a ser un fuente, digamos, ¿no? Es un on-off. Están diseñados, es como un termostato, ¿no? Que se abre a cierta, ¿no? Y en cambio, el sensor de temperatura, de acuerdo a su diseño, que en realidad es una termocupla,
van a ser normalmente inversos, ¿no? NTC no, o sea, a mayor calor baja la resistencia, ¿no? Y va a variar de acuerdo a la temperatura a tiempo, ¿no? Claro. Su valor es variable. Esa es la diferencia entre esos dos. Claro, la explicación más correcta. Sí. Así es. Muchachos, vamos avanzando porque si no, después se nos va a hacer tarde. A ver. Los sensores de un vehículo se pueden comprobar sin necesidad de ser desmontados. Para ello se conecta el equipo Star Diagnosis al enchufe de diagnóstico del vehículo. Haga clic en el símbolo del sensor y observe el recorrido de la señal del mismo. ¿Sensor? Los valores de medición del sensor acceden al equipo Star Diagnosis a través de la unidad de control que tengan asignada y la red de a bordo. Y se muestran en el panel de valores reales del sistema de asistencia al diagnóstico DAS. Para controlar si un sensor trabaja correctamente, también puede resultar conveniente desmontarlo y disponerlo en unas condiciones ambientales determinadas. Así puede comprobarse si el resultado de medición concuerda con las condiciones ambientales. Haga clic en el símbolo del sensor para ver un ejemplo. Así, por ejemplo, se puede sumergir el sensor de temperatura del líquido refrigerante en un baño de agua a temperatura conocida. La comparación de los valores de medición con los datos de la curva característica de fábrica muestra si el sensor trabaja correctamente. En algunos sensores, el trazado de la señal del sensor se puede representar gráficamente con ayuda de un osciloscopio y comparar en Star Diagnosis con el diagrama de funcionamiento correcto correspondiente. Haga clic en el símbolo del sensor para ver un ejemplo correspondiente. En base a estos diagramas de funcionamiento correcto, se puede deducir con rapidez si un sensor trabaja correctamente sin necesidad de analizar los detalles del trazado de la curva. El ejemplo muestra la señal del sensor de posición del cigüeñal defectuoso del caso práctico planteado en el primer capítulo, cuya señal presenta una forma que difiere notablemente del diagrama de funcionamiento correcto. Acá creo que está hablando todo lo que estábamos conversando, ¿no? Que podemos usar también el osciloscopio y podemos comparar señales. Acá lo que te dice que lo compara con Star Diagnostic. Pero por la experiencia que yo he tenido mi propia experiencia es mejor si tenemos en el taller como sugerencia, ¿no? Un camión, podemos sacar nuestras señales con el osciloscopio y tenerlos de referencia, ¿no? Grabamos un video y ya sabemos para la próxima tener esos valores, ¿no? Y también tener los valores de los sensores, ¿no? Como decía Dio, ¿no? En las condiciones, ¿no? Con apagado, con chapa, ¿no? Y a 1500 RPM. Si tienes esos valores pueden ayudar más rápido para el diagnóstico. ¿Recuerda todavía las circunstancias concretas del caso práctico del primer capítulo? Es posible que el vehículo de un cliente, tras pasar una noche fría aparcado en la calle, no vuelva a arrancar. Después de pasar algunas horas en el caldeado ambiente del taller, un empleado del centro de asistencia arranca el motor sin problemas. La causa está en un transmisor de posición del cigüeñal defectuosamente montado que presenta una excesiva distancia con respecto al volante de inercia. A un número de revoluciones de arranque normal, la señal aún se detecta. Pero si, al igual que en nuestro caso práctico, estas descienden aún más a causa de las bajas temperaturas del entorno, la señal puede quedar por debajo del umbral de reacción de la unidad de control. Esta no detecta revoluciones en el motor, por lo que no pone en marcha el encendido ni la inyección. La memoria de averías de la unidad de control del motor queda vacía, ya que las averías solo se guardan en la sección legible de la memoria de averías al presentarse por segunda vez en un segundo ciclo de conducción. En el ambiente caldeado del taller, la avería no vuelve a aparecer debido a que la temperatura ambiental es superior. El número de revoluciones de arranque es ahora superior, lo que permite a las oscilaciones de la señal del sensor alcanzar el umbral de reacción de la unidad de control y el motor finalmente arranca. Se puede detectar la causa de la avería comparando la forma de la señal del sensor con su diagrama de funcionamiento correcto.
El caso práctico demuestra que existen defectos en los que la simple lectura de la memoria de averías no basta. En este caso, los conocimientos sobre sensores, las formas de sus señales y las interdependencias entre los sistemas han sido de gran ayuda para averiguar el origen del defecto. ¿Cómo se puede comprobar el funcionamiento de un sensor? Haga clic en las respuestas correctas y a continuación confirme con OK. A ver. Bueno, como dice, comprobando funcionamiento desmontado y en condiciones controladas es uno. Después, los valores con Star Diagnostic también. La primera no es solo desmontados, no, también se pueden comprobar montados. Comparando la señal del sensor con su diagrama de funcionamiento correcto. Y dice comparando el valor de la medición del sensor con su valor de sustitución guardado en la unidad de control. Esta como que... A ver, muchachos, ¿opiniones por ahí? Sí, esas tres parecen las más correctas, ¿ah? No, las demás no están tan claras. Ya, le voy a dar OK. Correcto. Se puede comprobar el funcionamiento de los sensores comparando, por ejemplo, la señal del sensor con su diagrama de funcionamiento correcto en el DAS. Con frecuencia, la visualización de los valores reales del sensor en el DAS también suele ser suficiente. Sin embargo, en ocasiones puede resultar conveniente desmontar el sensor y disponerlo en unas condiciones ambientales determinadas. Una comparación del valor de medición con las condiciones ambientales conocidas demuestra si el sensor trabaja o no correctamente. Resumamos una vez más lo fundamental del capítulo. La unidad de control deja de detectar una determinada magnitud física en caso de fallo de un sensor. Las consecuencias van desde una ligera restricción de la capacidad funcional del vehículo hasta la completa parada del mismo. Los valores de medición erróneos representan igualmente un defecto y pueden provocar reacciones erróneas en los sistemas o visualizaciones erróneas en el cuadro de instrumentos. Las unidades de control pueden detectar los fallos de los sensores basándose en parte en los valores de medición obtenidos. En otros casos, tiene lugar una comprobación de plausibilidad en la que la unidad de control comprueba si los valores de medición de diferentes sensores concuerdan entre sí. Si falla un sensor, la unidad de control puede mantenerse operativa parcialmente con el valor de medición de otro sensor como magnitud de referencia. Si esto no es posible, la unidad de control recurre en algunos sensores a valores de sustitución predeterminados que asumen provisionalmente la función del sensor hasta su sustitución. Los sensores se pueden comprobar de diversas maneras: visualizando los valores reales del sensor instalado en el DAS de Star Diagnosis, comparando la señal del sensor con el diagrama de funcionamiento correcto en el equipo de medición de Star Diagnosis, desmontando el sensor y realizando la medición bajo condiciones controladas. Aquí comienza la parte del test de este programa de CBT. En esta página puede seleccionar los ejercicios del test, pero también puede pulsar simplemente continuar para acceder al siguiente ejercicio pendiente. A ver, lo vamos haciendo, pues, ¿no? Juego rápido. A ver, salida de sensores, Las señales de salida de los sensores como tensión, corriente y resistencia requieren para su determinación disposiciones de medición diferentes. Asigne a los instrumentos de medición las magnitudes eléctricas correspondientes y a continuación confirme con OK. A ver, para medir sensores habíamos quedado resistencia y desconectado, pues, ¿no? Para medir corriente en serie y para medir voltaje en paralelo. Ok. Umbrales de reacciones. ¿Cuál es la función de los umbrales de reacción? Haga clic en las respuestas correctas y a continuación confirme con OK.
Los umbrales de reacción. A ver. La número 2 y la número 4. Ya, 4. Sí. Protegen el sensor libre de control sobre tensiones. No. Le No, di no. OK, La- me salió. Es que has puesto la quinta, Giancarlo, es la cuarta. Era la cuarta. Bueno, ya. Ahí, después ya imagino que saldrá. Porque acá solamente te pide te pasa una vez nomás. no. A ver, protección frente a señales parásitas. ¿Dónde debería procederse preferentemente a la digitalización de las señales analógicas para proteger la línea de señales parásitas? Haga clic en la respuesta correcta y a continuación confirme con OK. Esto es lo que vimos del... En el sensor era. El sensor era. Sí. ¿No? Sí, correcto. Acá habla de inexactitudes de medición, ¿no? ¿Qué expresa la banda de tolerancia de un sensor? Haga clic en la respuesta correcta y a continuación confirme con OK. La banda de tolerancia. Creo que es la tercera. A ver, muchachos, ¿qué opinan? Banda de la tolerancia indica la inexactitud sistemática de un sensor. Describe el valor de medición absoluta. Esa no es. No. A ver, ¿por ahí alguno? Es uno nada más de ellos. Yo me acuerdo que era la del margen. A ver, alguien está poniendo ahí por el chat. Todos dicen la 2. ¿Hay que dicen la 2 o la 3? La 2. Ya. A ver, la 2. No, no era la 2. Entonces era la 3. Bueno, igual vamos viendo, muchachos. La idea era ir aprendiendo. Acá habla el calibrado. ¿Dónde se puede realizar el calibrado de un sensor? Haga clic en todas las respuestas que procedan y a continuación confirme con OK. Yo me acuerdo que eran estas dos. En la producción del vehículo y en el centro de asistencia. También había de forma automática, ¿no? Sí, por parte del conductor. Ya. A ver. No, pero no serían todas. ¿O sí? En la producción del vehículo creo que no. Oh, bueno, a ver, dale. Esa creo que no. Las otras tres. A ver. No. Bueno, ya sabemos para hacer el test de nuevo. Defecto de los sensores, ¿no? ¿Cómo detectan las unidades de control los defectos en los sensores? Haga clic en todas las respuestas correctas y a continuación confirme con OK. La diferencia entre el valor medido. ¿Cómo detectan? Cuando se producen contradicciones en los valores de medición, fuera del margen de medición. Estos dos, pues, ¿no? Sí. Parece. Sí, correcto. Ya 3-3. ¿De qué modo pueden reaccionar las unidades de control ante un defecto en un sensor? Haga clic en las respuestas correctas y a continuación confirme con OK. Pueden reaccionar ante un modo de falla. Esto es lo que estábamos hablando, pues, ¿no? Utilizando el valor equivalente de otro sensor. Porque cambiando funcionamiento de emergencia, eso no es.
Recorriendo un valor programado de la unidad de control, esa no es tampoco. Esta es una nada más, ¿no? Sí. Ah, no pueden ser dos. Puede ser la última también, ¿ah? Recurriendo a un valor de sustitución programador. Unidad de control. Ya, a ver, le voy a dar OK. Ah, no, no era. Nada. Hablamos. Vamos a ver la última. ¿Qué expresa el diagrama de funcionamiento correcto de un sensor? Haga clic en la respuesta correcta y a continuación confirme con OK. ¿El trazado típico, el trazado erróneo o la diferencia? No, lo último, la diferencia. La diferencia, ¿no? A ver, muchachos. Igual después lo podemos hacer el test. Porque también ya creo que ya es tarde, ya. Algunos están que se duermen, creo. Y van a ser las 11. A ver. Que dice el funcionamiento correcto, dice, ¿ah? Ah, sí. En la pregunta decía el funcionamiento correcto. No decía funcionamiento erróneo. Era el trazado típico, ¿no? Claro, era la segunda. Ya, sí, por ponerlo rápido. De repente nos damos otro tiempito y lo volvemos a hacer. Pero ahí Sí, ya... repetición. Repetición nomás, repetición. Ya. Ha terminado el test. Aquí puede ver el resultado del mismo. Puede hacer clic en el epígrafe respectivo de cada ejercicio para ver de nuevo el planteamiento del mismo. También... A ver. Ah, bueno, pero lo puedes ver, pero no lo puedes... Es que hay que salir y volver a entrar, pues, ¿no? Ahí ya podemos después otro día ya con más calma hacerlo, porque ya ya se nos ha hecho un poquito tarde.